Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Y ahí cuando la semana termina, cuando ya estoy desgastado en mis fuerzas, reconozco mi falta y ahí es cuando nos enderezamos mi hermana y yo. Y de esta manera nosotros vamos a ver hoy al apóstol Pablo hablando al corazón de una iglesia no perfecta, directamente al corazón, a la mente. Y estoy seguro que muchos que tal vez ejercemos la paternidad en casa, vamos a aprender ciertos principios aún de cómo llegar al corazón de nuestros hijos. Pero el meollo del asunto hoy va a estar en que el apóstol Pablo está mirando algo que sucede en la iglesia de Corintios, que es la falta de unidad. Y le quiere hoy recordar a la iglesia que en Cristo ellos deben permanecer perfectamente unidos. Lo que se traslada para nosotros como iglesia, también tenemos que caminar en una perfecta unidad. ¿Amén o no amén? Voy a poner esto en práctica. Tal vez, no sé, Gilbert, a quién le ha reservado todos estos puestos aquí adelante, pero si alguien allá atrás quisiera venir más adelantito, cordialmente invitado. No sé por qué hay la falta de unidad aquí con... No, estoy bromeando por si acaso. Pero vamos hoy justamente a descubrir a través de la Escritura que en Cristo usted y yo hemos sido llamados a la unidad por encima de la diversidad. Muy bien, ahí está, una práctica de unidad. Perfecto. Así que vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 1, y vamos a estar en los versículos del 1 al 17. ¿Ya? 1 Corintios, capítulo número 1, versículos del 1 al 17. Cuando usted llegue ahí, deme un fuerte amén. Perfecto. Yo creo que no han desayunado algunos, porque algunos por ahí dijeron amén, amén. La palabra de Dios dice desde el verso número 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis como irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué increíble. De hecho, Omar hacía una acotación y de verdad que el saludo de Primera de Corintios es uno de los saludos más lindos que yo he podido leer. Porque Pablo, si nosotros ya tomamos en cuenta toda la carta, es una carta de corrección. Es una carta que va a sacudir el corazón de las personas que la van a recibir. Pero ¿cómo empieza Pablo? Yo aquí hago tal vez una comparación con nosotros y cómo nosotros somos, más los latinos, cuando nosotros queremos corregir algo en casa o vemos que algo no está bien, somos un poco más eufóricos. ¿Se han dado cuenta? Somos un poco más de apuntar y esto y lo otro y por qué haces esto y asado y cocinado. Pero cuando nosotros observamos ahora la vida del apóstol Pablo, cuando él va a ese camino a la corrección, sí se dieron cuenta que él no comienza con dureza, sino que él comienza con, y diga conmigo la palabra, gracia. Lo hace con tal gracia. Quiere llegar al corazón de la iglesia. De hecho, si nosotros observamos las primeras palabras del apóstol, él dice, Pablo llamado a ser apóstol, y luego dice, a la iglesia de Dios en Corintios. Y esto es interesante porque si nosotros vemos un poquito el contexto, la palabra apóstol habla de una autoridad de la iglesia. Pero Pablo no está diciendo, Pablo, yo el apóstol, sino sus palabras son tan delicadas. Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. No lo veo nada como impositivo, sino más bien empieza a acabar en el corazón de los suyos. Y miren lo interesante, le dice a la iglesia de Dios en Corintios. ¿Por qué es esto algo que debemos resaltar? Porque si nosotros observamos cómo nace la iglesia de Corintios, usted sabe quién fue la persona que la funda. El apóstol Pablo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pero Pablo no se atribuye y no dice, Pablo el apóstol, yo el dueño de la iglesia, yo que les fundé, yo que les di a nacer en lo espiritual. No. ¿Qué palabras tan atinadas para hablar de quién era él y quién eran ellos? La iglesia de Dios en Corintios. Él tenía toda la autoridad apostólica, tal vez para llamar la atención, pero él decide hacer esta corrección en la iglesia con gracia. Y ahí es donde yo quería llegar hace un momento. Yo le dije que esto va a ser muy práctico para nosotros los padres. Pero yo sí recuerdo cuando a mis padres, bueno, sí me sirvió también la corrección de mi papá. Mi papá era mucho más eufórico. Cuando hablo de eufórico es que él usaba la Santa Correa. No sé a cuántos conocen ese personaje en casa. Era tan eufórico que yo tengo marcada la espalda. No, tampoco así. Pero una corrección de los latinos es lo que yo hablo. Nuestra cultura es más así, más de llamar duro la atención. Pero él hace un camino de gracia para poder llegar al corazón de la iglesia. Y no solamente que él comienza con gracia para llamar la atención, sino que él les llama a ellos por la verdad en Cristo de ellos y no por cómo estaban actuando. Miren las palabras que usa Pablo justamente. Nuevamente regresemos desde el verso 2. Le dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Miren todas esas palabras. La iglesia de Dios, los santificados, a los llamados a ser santos. Él les está diciendo la verdad espiritual que reposaba sobre ellos al momento de traer su vida y su fe a Cristo. Pero no era ese su comportamiento. Porque durante toda la carta nosotros vamos a ver que los corintios, la iglesia de Corintios,
estaba dividida, tenían actitudes súper carnales, había inmoralidad sexual aún en medio de ellos, habían pleitos, peleas, denuncias en medio de ellos. Y sobre todo también Dios les había dotado de dones y ellos habían abusado de todos los dones. Y es que hay que comprender un poco el dato cultural de quiénes eran ellos. Corintio era una ciudad portuaria, multicultural y próspera. Y cuando nosotros vemos esta sumatoria, siempre da como resultado en una sociedad inmoral. De hecho, la jactancia de los corintios es que ellos tenían hasta un megateatro. Para nosotros tal vez la cantidad que vamos a decir no suena mucho, pero tenían un teatro de 20,000 personas y para la época eso era como un orgullo cultural de ellos. El orgullo cultural de ellos del templo de Afrodita, donde había 1,000 prostitutas. Eso era parte de la cultura de Corinto. De hecho, se había impregnado tanto la inmoralidad en Corinto que había un término que cuando las personas querían ir a hacer algo medio malo por ahí, nos decían, vámonos a coriantarizar. No sé si lo dije bien, espero no haberlo dicho bien porque no quiero practicar esa palabra, pero vámonos a corintiarizar, lo que quiere decir, vamos a practicar lujuria. Pero Pablo quería dejar algo en el corazón de ellos, que aunque ellos vivían en una cultura así, el llamado que Dios había hecho en ellos estaba por encima de cualquier cultura. Y esto yo quisiera que nosotros también podamos tener en cuenta. Porque para nosotros vivimos en una sociedad como Guayaquil, ciudad caliente, ciudad portuaria. De hecho, somos la capital económica del país. Hay mucho turismo. Y si usted se da una vuelta por ciertas calles, ya es fácil ver que la inmoralidad se ha impregnado tanto en la sociedad y en la cultura que a las cosas que la Biblia le llama mala, la sociedad hoy les llama bueno. No somos diferentes a ellos. Pero como iglesia, no importa cuál es el trasfondo cultural en el que estamos nosotros implantados, o el trasfondo religioso en el cual sea la mayoría, o el trasfondo de la práctica familiar o de las prácticas pecaminosas. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, hay dos realidades que suceden y me encantaría que usted guarde esto en su corazón. ¿Se acuerdan las palabras que usó Pablo? La iglesia de Dios, a los santificados en Cristo y llamados hacia la santificación. Hay dos cosas que pasan en su vida en el instante que usted deposita su corazón y su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo primero es que usted es santificado. Diga conmigo, yo soy santo. No tengo cara, pero soy santo. La Biblia lo dice así. La palabra de Dios, si usted quiere venir un ratito, venga conmigo al capítulo 6 del mismo libro. Y mire el verso número 1 del capítulo número 6, cómo se le llama al creyente, al Hijo de Dios, a los que han depositado su fe en Jesús. La Biblia dice así, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los ¿quiénes? De los santos. La palabra de Dios habla del creyente como santo. Si nosotros observamos Hebreos capítulo número 10, venga conmigo al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo número 10, versículos 10 y 14, miren lo que dice la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, no por su mérito, no por lo que usted haga o deja de hacer,
sino por lo que Jesús hace en la cruz, que trae justificación hacia nuestra vida. Él es quien paga por nuestros pecados, para que en el momento que nosotros venimos a la fe en Cristo Jesús, delante de los ojos del Padre no hay falta alguna en nosotros. Vuelvo y repito, no por sus obras, sino por la obra de la cruz, la efectividad de la cruz sobre la vida del creyente. La Biblia declara que inmediatamente somos declarados santos, justificados de todo pecado por medio del sacrificio de Jesús. Por eso Pablo les recuerda esto. Ustedes son santos. En medio de una generación adúltera, fornicaria, y pónganle el nombre que quiera, ustedes son santos. La palabra santo habla de alguien apartado para la gloria de Dios. Y esto hace Dios en su corazón en el instante de que deposita su fe en Cristo Jesús. Dígalo conmigo, no por mis obras, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Queridos hermanos, eso es inmediato. Somos santos. La pregunta aquí es, Javier, tú dices que somos santos. Primero, que yo no lo digo, lo dice la Biblia. Segundo, le dije que habían dos cosas que pasan en la vida del creyente. La primera es que somos santos delante de los ojos de Dios. Somos santos, pero somos llamados a la santificación. Y ahí viene otro tema. Somos llamados a ser santos, lo que significa que hay una acción progresiva en la vida del creyente. Debemos de crecer. ¿En qué? Diga conmigo, santidad. En santidad. Y venga conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4. ¿Ya llegó? Yo no, así que espérenme un ratito. Y ahora sí ya estoy llegando. En el capítulo número 4, en el versículo número 3. Desde el 2, para dar un poco de contexto, miren lo que dice la Biblia. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dos realidades. Somos santos inmediatamente delante de los ojos de Dios. Y la segunda realidad es que somos llamados a crecer en santificación, en santidad. Lo ponemos del siguiente asunto. Una cosa es nacer. Levante la mano, ¿cuántos de los que hoy están aquí han nacido? Si está vivo y está aquí, ha nacido, ¿verdad? Levánteme su mano. Ahorita sí ejercicio, sí, levánteme su mano. Muy bien, bájeme su mano. ¿Y cuántos de los que están aquí desde el día en que nacieron han envejecido? Solo dignos de envejecer. Lo voy a poner en esta forma. ¿Cuántos de los que han nacido han madurado? Ahí tal vez algunos no podríamos levantar la mano y decir, no, a mí me falta. Lo que quiero decir con esto, lo que la Biblia nos está enseñando es que dos realidades espirituales pasan en el momento de tu fe en Cristo Jesús. Y es que eres santo, pero debes crecer en santidad. Has nacido, pero debes madurar, ir creciendo en conocer a Jesús y en actuar más como Jesús. Hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo eso. Que a pesar de que ellos estén en una cultura, hay una realidad espiritual que pasó en ellos. Y es que ellos, delante de los ojos de Dios, ahora son santos, pero también son llamados a la santificación. Recordemos algo. Pablo está a punto de dar palabras de corrección. Pero ¿cómo está comenzando ahorita? Con gracia. Él empieza palabras con gracia. En este camino hacia la corrección, los empieza a llamar a ellos como lo que son en Cristo y no cómo se están comportando. Se da cuenta que hay una gran diferencia. Cuando uno corrige a un hijo, por ejemplo, yo me recuerdo, a mí me decían, pero es que tú eres, no sé, pues pongámosle un título, un vago.
Eso es verdad. Era vaguísimo. Pero que hubiera sido diferente si tal vez mi papá o mi mamá me hubiesen dicho, es que vas a ser, por si acaso no éramos cristianos, es que vas a ser un pastor, chuzo. ¿No? Uno como que antes de la corrección te decían otra cosa. Qué interesante la forma que el Espíritu de Dios guía a Pablo en esta carta a hablarle a la iglesia, primero con su realidad espiritual, antes de mostrarle la realidad de sus vidas. Y ahí hay una aplicación muy interesante de nosotros de animar antes de corregir. Muy bien. Ahora, pero no solamente que Pablo empieza con gracia el asunto, sino que también empieza a recordarles, para ir en ese camino de la corrección, qué es lo que ellos como iglesia, como hijos de Dios han recibido. Y vamos a ir a los versículos 4 en adelante. Regresemos a 1 Corintios, versículo 4 en adelante. Y miren cómo él empieza en el versículo número 4. Él les va a recordar justamente 4 cosas que han recibido. Y la primera está aquí. Verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, está dando gracias ¿por qué? Por la gracia. Qué interesante, ¿verdad? Está dando gracias por la gracia. ¿Qué significa esto de gracia? Este es un término que ellos iban a entender inmediatamente, porque es un término que se usaba para cuando el rey concedía un favor a un súbdito. Entonces ellos lo captaban súper rápido. Nosotros ahora lo vamos a interpretar como ese favor de Dios de manera inmerecida, no por una obra hecha por nosotros, que Dios nos la extiende por medio de Jesús. La gracia es ese favor de Dios que hemos recibido por medio de Cristo sin usted o yo merecerlo. La gracia nunca es generada porque usted la pida, sino nace de la voluntad de Dios al dársela. Por eso es un regalo inmerecido de Dios. Y Pablo, cuando él está introduciendo en el versículo número 4, él les está recordando que todo lo que esta iglesia tiene, y ya van a ver todo lo que la iglesia tenía, lo tienen por gracia. La pregunta es, ¿qué es lo que ellos tenían? Verso número 5, miren lo que dice el texto. Porque en todas las cosas fuiste ¿qué? Enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que seáis como irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí Pablo les está diciendo 3 cosas que ellos han recibido por gracia. Y lo primero que ellos han recibido es ser enriquecido en todos los dones. ¡Qué increíble! Ellos han sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Y Pablo añade y dice, a ustedes no les falta ningún don. Cuando nosotros hablamos de que han sido enriquecidos en toda palabra, significa que ellos tenían en la iglesia personas con la capacidad, pero una capacidad top, así, lo máximo, para enseñar, para predicar, para explicar y para dar a conocer el evangelio. Los mejores predicadores estaban en la iglesia de Corintios. La gente cuando iba y escuchaba, como el don de la palabra estaba ahí, la gente era cautivada por cómo estos hombres hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero no solamente que había los mejores predicadores, sino que también cuando habla de toda ciencia, habla de que
toda buena comprensión también reposaba en la iglesia. O sea, el predicador hablaba y la iglesia comprendía. Era como que su entendimiento se abría por cada palabra que salía del predicador. Tenían comprensión doctrinal, conocimiento de Jesús, el entendimiento espiritual estaba sobre ellos. Pero Pablo no solamente se queda con esos dos dones, dice, ustedes tienen todos los dones. O sea, los mejores administradores tuvieron que haber estado ahí. Los mejores maestros tuvieron que haber estado ahí. Si el don de la música era presente, también estaba ahí. O sea, era una iglesia vacancísima. Había todo, absolutamente de todo. Pero aquí hay un punto importante. Spurgeon en cierta ocasión decía que los dones no son nada si la santidad no estaba presente. Porque la iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero eran carnales. Por eso es que una iglesia jamás puede basar su confianza en el don de alguna persona, ni uno mismo, en nada. Si no está presente el amor y la santidad de Cristo en medio de la iglesia. Entonces, Pablo les recuerda, ustedes han sido enriquecidos en todos los dones. Pero no solamente eso, sino que luego le dice, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a Marcos, por ejemplo, en el capítulo número 16, en Marcos 16, en el versículo número 20, para poder comprender tal vez la frase que él dice que han sido confirmados Cristo en ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios del verso número 20, del capítulo 16 de Marcos. Dice así, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Entonces, la predicación en la época venía acompañada de señales para afirmar que quien los había enviado había sido Jesús, el mismo Dios. Hebreos capítulo número 2, regresemos un ratito a Hebreos, nos va a afirmar este pensamiento. Y en Hebreos capítulo número 2, venga conmigo, versos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según la voluntad? Lo que Pablo les está diciendo a los corintios, lo que podemos traducir ya para nosotros, es que Corintios no solamente que gozaba de buenos predicadores, de buenos maestros, sino que en medio de ellos Jesús estaba confirmando su palabra por medio de señales y milagros. Por eso yo le decía, qué iglesia tan bacán. Porque usted iba, escuchaba el sermón, salía edificado, y si tenía una dolencia, era probable que un milagro pueda haber pasado sobre su vida y salía en sanidad, recibiendo un milagro de Dios. Díganme si no se escucha increíble todo esto. Por supuesto que sí. Y habían recibido buenos maestros, buenos predicadores y milagros. ¿Por qué lo habían recibido? Por gracia. Entonces Pablo empieza a recordarles todo esto. Todo lo que tienen, todos los dones, toda esta confirmación, lo han recibido por gracia. Pero hay algo aún mayor. Y usted me puede decir, ¿había más? Sí, en Jesús tenían algo mayor que dones y que milagros. Habían recibido algo sublime, que la iglesia de Cristo lo recibe. Y diga conmigo la palabra llamado. Ellos habían recibido el llamado de hacer dos cosas. Lo primero, esperar la manifestación del Señor. Regrese conmigo, quiero que lo lea conmigo, por favor.
Miren lo que dice en el verso justamente 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué lindo, dos cosas. Verso 7, llamados a esperar la manifestación del Señor. Y en el verso número 9, son llamados a la comunión con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos justamente en el verso 7 de que ellos han recibido el llamado de esperar la manifestación de Dios, esa palabra manifestación se traduce con la palabra griega apocalipsis. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? Significa revelación. Lo que está diciendo que ellos habían recibido este llamado a esperar la revelación pública y gloriosa ¿de quién? De Jesús. Sus vidas debían estar concentradas no en los dones, no en los milagros. Debían estar concentrados sus corazones, su mente, su mirada en esa manifestación gloriosa, pública de Jesucristo. Pero los dones muchas veces a nosotros los seres humanos nos cautivan. Escuchamos a alguien hablar bien y uno dice, wow. Peor si vienen, hay ciertos milagros que yo la verdad no los he visto, sí los he escuchado. De gente que ha ido gordito a una campaña y sale flaquito. Yo no lo he visto, la verdad. Pero hay testimonio. Y no lo traigo esto por si acaso como algo de reírse. No. La verdad es que si a Dios le place hacer algo, Él puede hacer lo que Él le plazca. Pero lo que quiero llegar es que somos tan fácil distraídos por señales, por milagros, cuando ellos han recibido un llamado mayor y mejor. Y es esperar la manifestación, la revelación pública y gloriosa de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ellos habían recibido el llamado de mantener la comunión. Esa palabra comunión, ¿sabes lo que significa? La palabra griega es koinonía. Y la palabra koinonía no solamente es, yo me llevo bien con él. No, es tener las cosas en común. Es una forma íntima de compañerismo, de una vida compartida. Entonces, la iglesia de Corintios había recibido por gracia tantos dones, pero habían recibido algo mayor, la oportunidad de vivir en comunión con Jesús. Queridos amigos, si usted, como pueblo de Dios, durante su semana, no vive una intensa comunión con Dios, algo está mal. ¿Qué es lo que tal vez distrae a vuestra vida? Es el trabajo, los afanes, las ocupaciones, los deseos, los anhelos. Pero si nosotros no venimos tal vez el domingo acá, a veces el pensamiento de nosotros como creyentes es, voy a la iglesia el domingo porque necesito recibir. Sí, está bien, todos, hasta yo como servidor de esta casa, necesito recibir. Pero si durante esta semana Jesucristo no me ha estado hablando en mi intimidad, algo no está bien. Algo está por encima que me está distrayendo. Y las distracciones son fatales. Son mortales. Tan dañinas que pueden quebrantar la unidad de la iglesia. Y justamente es eso lo que Pablo va a empezar a apuntar. Él va a empezar a exhortar y vámonos a los versos 10 en adelante. Mire cómo empieza. Y ahora sí la exhortación, ya la gracia ha sido dada en el camino, pero él empieza ahora la exhortación. Él va a llamar la atención. Verso número 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosas? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé
que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Wow. Una iglesia que había recibido tanta gracia. Si hubieran hecho carteles en esa época para hacer, no sé, pues una conferencia cristiana. Ustedes han visto los carteles en las conferencias cristianas hoy en día que sacan Pastor Javier Naranjo y sale el pastor. Pastor, no sé, pues aquí Robles. Y es como que una exaltación tan grande. Ellos tenían los mejores predicadores. Hubieran hecho una pancarta de esas espectaculares. Tantos dones, pero ahora han caído en algo. Una marcada división. Y nuevamente Pablo empieza con gracia, aún en su exhortación, y dice, él no ruega por sus méritos. Él no les está diciendo, yo, Pablo, les estoy... No, él dice, les ruego por los méritos de Jesucristo. Nuevamente le recalca, todo lo que tienen, todo lo que poseen, todos los dones, lo han recibido por gracia de Jesús. Él empieza a hacer esta rogativa y les empieza a decir, he escuchado de ustedes que están separados, que están divididos. Él empieza a hacer esta rogativa de no estén divididos. Y el término para divisiones que usa el apóstol Pablo es un término que habla de romper o de rasgar. Lo que quiere decir que Pablo en su rogativa les está diciendo, no se rompan entre ustedes, no se rasguen entre ustedes. ¿Qué pasa cuando algo se rompe o algo se rasga? ¿Causa qué? Dolor. Esta semana recibí una conversación interesante de una de mis hijas. Mi hija me decía, papi, ¿sabes que en el recreo se me acercó mi amiguita llorando? Una niña de 10 años. Yo le digo, mijita, ¿pero qué pasó? Es que me venía a contar que sus papás se estaban gritando y que se estaban peleando. Y ella no pudo dejar de pensar todo eso, que hasta en el recreo llega la bebé y le cuenta a mi hija. Y mi hija lo único que trató fue de consolarla. Y es que cuando nosotros vemos divisiones y observamos según el texto, la palabra que usa Pablo es fuerte porque les está diciendo no se rompan en medio de ustedes, no rasguen el vínculo que ustedes mantienen. Porque va a traer ¿qué? Dolor. Va a traer dolor. Sino más bien la rogativa de él es, estén perfectamente unidos. Y este término fue el que a mí me llamó la atención. Durante ya creo que algunos meses he sentido una molestia justamente en la espalda. Entonces, el enamorado de mi cuñada, Francisco, te voy a hacer aquí propaganda, levanta tu mano, es quiropráctico. Entonces, cuando yo me dolía la espalda, él me decía, algún hueso está flojo. Y él le hace todas estas cosas así y suena track. Uno se siente aliviado. ¿Le ha pasado? ¿No ha visto que le sale alguna propaganda de un quiropráctico y tiene el brazo así dislocado y le hacen duro? ¡Prac! Duele en el momento, pero se arregla y usted ¿cómo sale? ¡Ay! Sale como nuevo. El término perfectamente unido es un término médico que usa Pablo para que lo dislocado, volverlo a poner en su lugar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está roto, que deben identificar que está roto, ustedes deben procurar ponerlo en su lugar. Él cuando empieza a exhortar que estén en esa perfecta unidad, les empieza a hablar que no se rompan entre ellos, no se rasguen entre ellos, sino más bien hace este llamado de estar perfectamente unidos. Pero yo me hice una pregunta y el texto nos la va a responder. ¿Qué fue lo que los separó? ¿Qué fue lo que hizo que se rasgaran y que se rompieran sus relaciones entre medio de la iglesia? Y veamos lo que dice el texto. Dice, hay contiendas, peleas graves en medio de ustedes porque unos de ustedes dicen, yo soy de Pablo,
yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Esos eran los más espirituales, por si acaso. Y yo soy de Cristo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? ¿Dónde estaba la mirada de la iglesia? ¿En quién? En las personas. Porque los que decían, yo soy de Pablo, la pregunta es, ¿quién es Pablo? Pablo es el fundador de la iglesia. Fue el hombre que pasó 18 meses, año y medio en esa iglesia. Es la persona que Dios la usa, se levanta la iglesia y es como el fundador. Entonces, ¿qué era lo que decían ellos? Yo soy del fundador. Pero luego había otros que decían, yo soy de Apolos. Miren, Apolos es descrito en Hechos 18, versos 24 y 25. ¿Qué descripción? Una descripción de un súper predicador. La Biblia dice de él que era elocuente, que era poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso y que hablaba y enseñaba diligentemente las escrituras. O sea, era un súper predicador. Yo me imagino que Apolos haber estado con guardaespaldas y todo, mentira. Ellos no eran efeciosos como algunos pseudos apóstoles hoy en día. Sino que era un hombre fervoroso en su predicación. Y tal vez muchos decían, wow, qué bestia ese Apolo, ese es mi pastor. Es que Apolo es, ven, te vengo para que te predique Apolo y seguro te conviertes. Muchos estaban poniendo su mirada, unos en el fundador, otros en el predicador Apolos, pero había otros que decían, tú eres de Pablo, tú eres Apolos. Yo soy de Cefas. Cefas es el apóstol Pedro, el líder tal vez más reconocido de la iglesia que proviene desde Jerusalén. O sea, decir yo soy de Cefas, es decir, yo soy crema innata del cristianismo. Porque él fue un testigo primerizo, no como Pablo que después conoce a Jesús. O sea, decir yo era de Cefas es decir, yo estoy con la autoridad de Cefas. Pero habían otros más espirituales que cogían y decían, ¿tú eres de Pablo? Está bien. ¿Tú dices que eres de Apolo? Perfecto. ¿Tú eres de Cefas? Yo soy de Jesús. O sea, ahí más claro. Pero ahí hay un problema. No porque digan que es de Jesús, sino que al decir esto, estaban menospreciando la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo, a través de Apolos y a través de ¿quién? De Cefas. Entonces, Pablo les está diciendo a ustedes, unos dicen, eres de Pablo, el otro, eres de Apolo, el otro, eres de Cefas y el otro, eres más espiritual, eres de Jesús. Miren, la Biblia, el texto bíblico hoy, no está diciendo que la diversidad sea mala. Porque sí, Pablo es diferente a Apolos. Y Cefas es diferente a Apolos y a Pablo. Son diferentes. Lo que la Biblia sí nos está enseñando es que ese partidismo divide, corrompe, rasga y rompe la iglesia. El problema que está mostrándonos aquí es ese partidismo de yo soy de. Yo soy de este de aquí, yo soy el de acá, yo soy el de acá. Y cuando nosotros vemos un partidismo dentro de la iglesia, hay dos problemas que salen dentro del partidismo. Y el primer problema es que hay una admiración al hombre por encima del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre es cautivado por la elocuencia, el hombre es cautivado por el don, tal vez el hombre es cautivado por el carisma o por el conocimiento que la persona da. Y al decir yo soy de Pepito de los Palotes, estoy diciendo que yo dejo de ser de aquel que da el don a la iglesia, de aquel que trajo salvación a la iglesia. El problema del partidismo dentro de la iglesia es que la gente cae en una admiración al hombre innecesaria, quitándole la gloria a Dios y atribuyéndole a una persona que no se la merece. Y el segundo problema que vemos dentro del partidismo es que estoy poniendo por debajo a otro que Dios quiera usar de manera diferente.
Dios usa a las personas como a Él le plazca. No todo el mundo tiene el mismo don que el otro. No todo el mismo. Uno habla mejor que el otro, pero el otro administra mejor que el otro. Yo, si me pongo partidista de alguien, estoy diciendo, Dios solamente usa este, pero no usa al otro. O solo usa esto de acá y no usa lo otro de acá. Miren, yo tengo muy clara cuáles son mis preferencias y mis gustos en varias cosas, hablando de la iglesia. Mi preferencia es, por ejemplo, la predicación expositiva. Y por eso ustedes ven que se predica de manera expositiva. Mi preferencia para estudiar la Biblia es la manera inductiva. Y yo creo que ustedes lo pueden ver reflejado eso en la iglesia. Pero no quiere decir que porque mi preferencia sea una predicación expositiva o un estudio inductivo de la Biblia, quiera decir que si a nosotros nos presentan tal vez, yo qué sé, un método diferente, un método histórico de estudiar o una predicación temática de estudio, yo diga, no, Dios no usa una predicación temática. O yo diga, no, este método de estudio histórico, antropológico, no nos va a servir de nada. No, sería ilógico. Es como decir, nosotros somos parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero yo por ser parte de la Alianza Cristiana Misionera, no puedo decir que Dios no use la Iglesia Bautista o que no use a nuestros hermanos pentecostales. Yo no me puedo poner en una posición de decir eso. ¿Por qué? Porque estoy desestimando la obra de Dios que Él hace a través de otros, como a Él le plazca en su multiforme gracia. Queridos amigos, las preferencias no son malas, porque hablamos, tal vez a mí me gusta un poco más, mi carácter es así, entonces como que sí siento más afinidad en esto acá, pero cuando mis preferencias rompen relaciones, dividen o son intolerantes, entonces sí es un pecado. Ahí sí se vuelve esto pecaminoso. La iglesia de Corintio se estaban rasgando entre sí, estaban rompiéndose entre sí, dividiéndose entre sí por causa de sus preferencias, por ese partidismo no sano. Y por eso es que Pablo, en cambio, coge y les hace una confrontación tan dura y les dice, hermanos, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo ha sido crucificado por ustedes? ¿Acaso ustedes han sido bautizados en el nombre de Pablo? Las preferencias de estos hombres estaban causando divisiones. Sus gustos estaban causando la ruptura. Sus preferencias y sus gustos estaban rompiendo el propósito de la unidad de la iglesia en ellos. Por eso es que nosotros debemos recordar, o mejor dicho, Pablo les había recordado que todo lo que ellos habían recibido era por gracia. Habían recibido los dones, los milagros, este llamado a esperar la manifestación de Jesús, a mantener la comunión entre ellos. Queridos amigos, yo sí quisiera decirles algo a toda la iglesia y a los que nos escuchan. Que nosotros en Cristo, en la fe en Cristo, nunca dejemos que nuestras preferencias causen una división o causen una ruptura. Aquí es donde aplica el dicho de Agustín de Hipona y otros se lo traducen en cambio para Rupertus Meldenius. Dice así, innecessarius unitas, indubis libertas y en omnibus caritas. Quiere decir en el español, en lo esencial debemos tener unidad. En lo no esencial debe haber libertad. Y en todo debe haber caridad. Son palabras sabias porque en lo esencial debe haber unidad. En la doctrina básica de la iglesia debe haber unidad. En la Trinidad, en la salvación por medio de la fe, en la resurrección, en la divinidad de Jesús, en la autoridad de la Biblia, debemos ser uno solo y defenderla. Pero en cuestiones secundarias, en lo no esencial, queridos hermanos, debe haber libertad. Debe existir aquella libertad en asuntos secundarios como cómo se gobierna la iglesia o en la escatología, que es el estudio de los tiempos. Jesús vendrá antes, después de la tribulación, va a haber rapto. Todos estos temas son temas que iremos descubriendo y que debería haber libertad en la posición del creyente. En temas del estilo de adoración, aquí se aplaude. Usted vaya a otras iglesias, no se aplaude.
Usted aplaude y a mí me pasó en una iglesia en Quito de la Alianza. Yo venía de una iglesia medio pentecostal y la canción estaba lindísima. Y cuando terminó la adoración, yo, ¡gloria a Dios! Y toda la iglesia se viró a ver como, ¿dónde está ese pecador? Entonces ya aprendí que hay maneras diferentes de adorar, diferentes estilos de predicación. Son cosas secundarias y en eso debe existir libertad. Pero sobre todas las cosas, el amor debe regir y gobernar sobre todo asunto donde nosotros no hallemos tal vez unidad. Sí debemos defender lo esencial, debe haber diálogo entre las cosas secundarias, pero el amor es el que debe de regir sobre todo. Por eso es que Pablo, él empieza y da una instrucción súper clara. Mejor dicho, Dios a través de Pablo da una instrucción súper clara. Y la instrucción es, hablen todos una misma cosa. No haya división entre ustedes, estén perfectamente unidos, tengan una misma manera de observar, una misma mente y un mismo parecer. Es la instrucción de Pablo, de Dios a través de Pablo. Y es que la Escritura durante todo este tiempo va a instar que la iglesia permanezca en unidad. Yo quería decirles algo. Ustedes saben que la unidad es algo que Dios le da a la iglesia. ¿Sabían eso? La unidad es algo que Dios le da a la iglesia. Venga conmigo, por favor, a Efesios número 4. En Efesios capítulo número 4, miren lo que dice la palabra de Dios desde el verso 3 al 6. ¿Ya? O desde el 1 para dar un poquito más de contexto. Dice la Biblia, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y miren el verso 3, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién da la unidad a la iglesia? El Espíritu. El Espíritu da la unidad a la iglesia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros en el verso 3? Debemos ser solícitos. Debemos estar apremiantes en guardar la unidad de la iglesia. La palabra de Dios, cuando nosotros observamos en el capítulo 14 de Romanos, del verso 1 al 13, eso lo dejo como tarea para que lo puedan leer en casa. Pablo insta a la iglesia de Roma de que puedan respetar las diferencias que hay entre ellos sobre temas de conciencia. A unos podían comer la carne sacrificada, a los otros no. En cierta ocasión, se me ocurre decirle a un líder espiritual mío de la época que un amigo mío chino me invitó a su año nuevo chino. Y yo le decía, pastor, porque yo era más pequeño, quiero ir a esto. No vayas, porque es adoración al gato que hace así. Yo hice caso, no fui. Ahora me arrepiento porque me perdí una comida riquísima. Porque para mí no era tema de conciencia. Tal vez para quien me decía que lo haga era, pero para mí no era. Yo estaba predicándole a mi amigo chino. Romanos, Efesios, nos hablan de ser solícitos en guardar la unidad de la fe. Pero hay algo que usted y yo no podemos pasar por alto. Porque no solamente que la Biblia nos da la instrucción, sino miren la importancia de Juan 17 para nosotros como iglesia. En Juan 17, versículos del 20 al 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 17, del 20 al 23. Dice la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Quién piensan ustedes que son esas personas? ¿Quién? Dígame, soy yo.
Jesús está orando ¿por quién? Diga, por mí, por la iglesia. Qué hermoso. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pablo entra con gracia al corazón de la iglesia de Corintios. Y antes de confrontar esta parte, porque toda la carta va a hablar al corazón de la iglesia sobre todas las dificultades que ellos han pasado, sobre preguntas que ellos tienen. Pero Pablo, antes de coger y enviar la confrontación, va a hablarles con gracia. Pablo los va a llamar como Dios los llama en su palabra. En la confrontación y antes de ella, Pablo va a recordarles lo que han recibido, lo han recibido por gracia. Los dones, la confirmación a través de milagros, el llamado de esperar la manifestación de Jesús. Todo esto lo hace, pero luego para llevarles a un problema mayor. Su mirada se había enfocado en dones de hombres, haciendo así división, rompiéndose entre ellos, rasgándose entre ellos, mutilando la unidad de la iglesia. Pero Pablo ingresa al corazón de ellos con gracia y les muestra que esas preferencias personales, ese partidismo está rompiendo la unidad que ellos debían de tener. Y termina dándoles una instrucción clara de que hablen todos la misma cosa, de que no permitan la división y que más bien permanezcan perfectamente unidos, trayendo como el brazo dislocado, poniéndolo en su lugar de manera inmediata. Y es por eso que yo hoy tal vez quisiera animarle a usted, que es parte de la iglesia, como un padre o una madre cristiana, que si usted debe de corregirlo, haga la corrección, pero hágala con gracia, tal como Cristo actuó en su vida. Si ve un camino torcido en uno de sus hijos, o alguien que tenga que hacer una corrección en una parte de liderazgo que usted se encuentre, hágalo con gracia, tal cual como hoy hemos sido enseñados. Quisiera recordarle a usted que es parte de la iglesia, que ha recibido de Dios una familia de fe. Ha recibido la unidad que mantiene la iglesia. Y es su deber el procurar mantenerla. Y no dejar que ninguna de nuestras preferencias se ponga por encima, rompiendo así la unidad que le pertenece a la iglesia. En Cristo usted y yo somos llamados, y quiero animarle a que usted y yo hablemos lo mismo. El mismo evangelio, la misma divinidad de Jesús, la misma verdad que encontramos en la cruz, el perdón de nuestros pecados. Debe ser el mismo mensaje. Hablemos lo mismo, miremos de manera natural lo mismo. Pero tal vez quiero hablarle a alguien que nos visita por primera vez o que escucha este mensaje por primera vez. Y quiero recordarles que sus preferencias también han marcado una grave división entre usted y Dios. Sus preferencias carnales es lo que quiero decir. Sus deseos que marcan una división por medio del pecado en la relación que el ser humano puede tener con Dios. Pero asimismo, Cristo ha muerto y resucitado para que esa falta de unidad que había entre Dios y los hombres por medio de la cruz sea sanada. Y usted y yo podamos gozar de unidad y de comunión con el Señor Jesucristo. Hoy es un día especial, porque es un día donde nosotros podemos recordar que podemos ser una iglesia con muchos dones, una iglesia donde Dios se manifiesta, pero si dejamos que las preferencias que yo tengo acerca de algo gobiernen por encima de la unidad de la iglesia, tengo que hacerme hacia atrás, arrepentirme y buscar la unidad que debe existir siempre en la iglesia. Amén. Vamos a orar.